Esta es la segunda sesión que hacemos del semillero de inteligencia artificial de este año, concretamente el semillero de inteligencia computacional propiamente. Y el día de hoy contamos con la participación del profesor Daniel Felipe Valencia, quien nos va a apoyar con una presentación muy interesante sobre el desarrollo de su maestría. Tengo entendido el proyecto como tal de su maestría. Se llama la presentación Incidencia de modelos CNN en el apoyo a la gestión vial. Básicamente lo que se va a entrar aquí es a mostrar un poco el desempeño de los modelos Qt en la detección de objetos. De hecho, el profesor está trabajando en este momento ya en una implementación de tracking soportada en buena medida en algo que se conoce como digamos, el seguimiento sobre resultados de detección. Entonces, los experimentos que él desarrolló que le permitieron obtener el título de magíster en este tema de la automática propiamente, nos muestran un desarrollo muy riguroso y muy interesante que afortunadamente tuvo a bien compartir con nosotros. Ingeniero magíster y profesor en este momento, Daniel Felipe Valencia, es ingeniero físico, ingeniero de automática industrial, además cuenta con una especialización en educación y es magíster propuesto en automática. En este momento es docente ocasional de la Universidad del Cauca. Trabaja propiamente en líneas de investigación del modelado continuo y discreto de eventos, control de procesos, y por supuesto algo de lo que nos va a trabajar o nos va a contar un poco de su trabajo el día de hoy es el procesamiento de imágenes y el uso de redes neuronales tipo CNN o redes convolucionales. Entonces, profesor, muchísimas gracias y lo escuchamos. Voy a cederle el control, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un caluroso saludo desde Popayán. Entonces, muchas gracias, profe Jorge, por la presentación. Y sí, lo que les quiero socializar hoy fue parte de los resultados finales de mi maestría en automática que tuve la oportunidad de hacer la pasantía con el profe Jorge y el profe Jairo en Medellín el anterior. Entonces, para ello, les pido por favor que fijen mi cámara y me confirman si ya pueden, si ya están viendo la presentación, por favor. Sí, ya se está bien. Oh, listo. Sí, ya lo estoy viendo. De acuerdo, listo. Entonces, en la charla de hoy, aparte de la investigación netamente científica como tal, hay que resaltar el aporte, o sea, la aplicación como tal. También quiero resaltar eso, o sea, la investigación científica, si no tiene una aplicación o si no tiene mayor aporte, no, pues se puede quedar en el papel o en un PDF o un documento y pues no va a brindar mayor impacto. Toda investigación que busque solucionar un problema cotidiano o demás, pues es de mayor interés e impacto tanto científico como a nivel de desarrollo. ¿Listo? Entonces, en esta charla titulada Incidencia de modelos CNN en el apoyo de gestión vial, quisiera empezar con lo que fue el problema de investigación de mi maestría. Ese problema se centró en intentar reducir el problema de tráfico vehicular, embotellamiento o comúnmente lo que se denomina el trancón. Este tráfico vehicular o la congestión como tal se puede o lo podemos presenciar en distintas horas del día, que puede ser por clima, algún accidente o simplemente la dinámica de las carreteras mismas. ¿De acuerdo? Entonces, pueden haber diversos enfoques para poder reducir esta parte de congestión vehicular. En el sentido de, pero ya centrándonos en semaforización, en donde se regula el flujo vehicular en una intersección vial, se puede ver como un problema de semáforo inteligente. Recordemos que un semáforo normal simplemente
ya tiene establecidos los tiempos de tránsito, de luz verde, luz amarilla y luz roja a lo largo del día. En cambio, un semáforo inteligente lo que busca es tener una realimentación de la cola de espera de los vehículos para tener una adecuada administración de tiempo en la intersección vial. Podemos encontrar soluciones como sensores tipo infrarrojo capacitivo, de bajo consumo tecnológico, pero que implementa modificación de la infraestructura. También podemos encontrar soluciones ya más tecnológicas que tipo smartphone, en donde cada uno de los conductores en la vía, que es lo que se estipula como necesario, tienen un celular que está conectado a una red y esa red, bien sea por una plataforma o gestión propia, se está comunicando y nos están diciendo cuántos vehículos de interés, cuántos vehículos hay y de qué tipos. Las diferencias entre ellos, pues, es el desarrollo tecnológico que se pueda presentar en una ciudad. Un punto intermedio que involucra no tanta modificación de la infraestructura o alta exigencia tecnológica es el aforo vehicular, es decir, la estimación del conteo vehicular y los distintos tipos de vehículos apoyados en procesamiento de imágenes. En este se necesita un conjunto de cámaras ubicadas adecuadamente en la intersección vial y un sistema de cómputo para poder realimentar o establecer sistemas de gestión vehicular en intersecciones viales semaforizadas. Ya centrándonos en la parte de procesamiento de imágenes, podemos encontrar diversas técnicas que también son útiles para la detección de vehículos propiamente. Pero las que más destacan actualmente son el uso de redes neuronales convolucionales. Entre ellas, nosotros encontramos dos familias propiamente, de una sola etapa y de dos etapas de procesamiento. Por un lado, en una sola etapa de procesamiento tenemos You Only Look Once, en donde en un solo recorrido establece regiones de interés y probabilidad de que en esas regiones haya un objeto de una clase específica. Por otro lado, en las familias de dos etapas de procesamiento está Faster RCNN, en donde en una etapa elimina toda la información que no sea de interés, es decir, ruido, y en la segunda etapa ya genera la clasificación adecuada. YOLO es mucho más rápido al ser el procesamiento en una sola etapa, pero puede ser susceptible a errores dependiendo del tamaño del vehículo. Asimismo, Faster RCN por lo general tiende a presentar menor error de clasificación, pero mayor consumo de tiempo. Entonces, la pregunta de investigación de la investigación de maestría fue ¿qué diferencias de precisión hay entre YOLO y Faster RCNN al utilizarse en sistemas de conteo vehicular para semáforos inteligentes, considerando condiciones climáticas y de iluminación ambiental variables en intersecciones viales con diferente número de carriles? Asimismo, se estableció como objetivo general comparar las técnicas de detección de objetos YOLO y Faster RCNN para conteo vehicular en intersecciones viales semaforizadas con tráfico medio representativo de la ciudad de Popayán. También se establecieron 3 objetivos específicos, uno determinado en la etapa de clasificación, otro de seguimiento y comparación estadística como tal. Pero, realmente, ¿cuál es el aporte investigativo? El aporte investigativo o de mayor impacto de esta investigación de maestría es buscar o propender la implementación del concepto de Smart City o Sociedad 5.0 en ciudades como Popayán, en donde pues hay bajo desarrollo tecnológico y principalmente centrarnos en la etapa de gestión vial. Como tal, aparte de esta investigación de semaforización inteligente, también a nivel de pregrado, junto con un ingeniero civil, se desarrolló una investigación de
de aforo vehicular para estudios de flujo vehicular, ¿vale? Entonces, con este panorama ya claro de hacia dónde estamos aportando en la investigación, nos podemos centrar exactamente a nivel científico la metodología investigativa. En esta metodología investigativa era comparar entre YOLO y FASTER RCNN. Creo que ahí ya no, mucho espacio. Y entonces la comparación o la metodología que se realizó fue un diseño experimental que nos permita evaluar de forma transparente e imparcial las redes neuronales tipo YOLO o FASTER RCNN. Así, el diseño experimental factorial analizó 4 niveles de investigación. El método de aforo vehicular, ya que en semaforización inteligente es viable utilizar un fotograma dado o un intervalo de tiempo donde se está analizando el video, los números de carriles, simplemente para evaluar si había alguna incidencia en el volumen de flujo vehicular establecido, el modelo CNN como tal, y la iluminación ambiental, que es mañana, tarde y noche. Este último factor siempre considera de que van a haber escenarios donde la detección de objetos por procesamiento de imagen es un reto constante, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se estableció cada uno de estos niveles. Como tal, en el número de carriles e iluminación ambiental se eligieron 2 intersecciones viales de alto flujo vehicular en la ciudad de Popayán. Y acá vemos escenarios de experimentación. Acá hay un ejemplo de cómo se está generando la identificación, detección y seguimiento de objetos en video, en videos de 10 segundos. Y acá, mejor utilicemos este. Y aquí estamos viendo toda la detección de objetos que se está generando en un solo fotograma, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver algunas otras diferencias en esta charla. Listo. Entonces, ¿por qué evaluar escenarios de experimentación distintos? Ver cómo influye también la etapa de seguimiento en la parte de detección y conteo vehicular. ¿Y por qué considerar solo un fotograma? Porque reduce el tiempo de procesamiento y el costo computacional asociado a una solución ya en estudios de viabilidad. En esos escenarios de experimentación, tanto en video como en fotograma, en total para la intersección de 3 carriles se obtuvieron 73 escenarios de prueba, repartidos 24 en la mañana, 26 en la tarde y 23 en la noche. Para la intersección con 2 carriles también se obtuvo números similares, dando un total de 74 escenarios, repartidos 23 en la mañana, 26 en la tarde y 25 en la noche. Teniendo ya nuestros escenarios donde íbamos a evaluar los posibles desarrollos de aforo vehicular, hay que tener en cuenta cómo desarrollar el método de aforo vehicular. La primera parte es por fotograma. El proceso es mucho más simple que en video. Nuestro sistema de aforo vehicular por fotograma toma la captura en fotograma de la imagen en la intersección vial en 10 segundos antes de que se realice el cambio de luz verde, se procesa en la etapa de detección vehicular que se desarrolla por la red neuronal convolucional, bien sea YOLO o FASTER RCNN, y después de ese procesamiento se clasifica la información que nos está brindando la red neuronal para establecer, en este caso, solo 3 clases de interés: motos, vehículos ligeros y vehículos pesados.
La única parte que nosotros tendríamos que entrar a calibrar en un método de aforo vehicular por fotograma es el umbral de confianza. Este umbral de confianza está más asociado de qué tan segura está la red de que los vehículos o los objetos detectados en la imagen son realmente de una clase específica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se ve un vehículo pesado con un 83% de probabilidad, motocicletas, vehículos ligeros, entre otros, y donde ya la red por el umbral de confianza establecido ya no genera regiones de interés en donde se pueda llegar a establecer un posible objeto. El otro método es el método de aforo vehicular en video. Este proceso es una concatenación del proceso por fotogramas, pero incluye una etapa adicional. Se reproducen 10 segundos de video antes del cambio a luz verde, en donde fotograma por fotograma, la red neuronal está estableciendo posibles objetos de interés. Pero la parte clave en el aforo vehicular en video es el seguimiento vehicular. Para la red neuronal, cada fotograma que nosotros le estemos pasando, él va a asumir que son objetos distintos. Entonces, la etapa de seguimiento en cualquier algoritmo de procesamiento de imágenes nos ayuda a una identificación única de los objetos, fotograma por fotograma. Es decir, si por ejemplo, en este fotograma estoy viendo el carro blanco, en el siguiente fotograma, pues tiene sentido de que el carro o permanezca en la misma ubicación o se haya movido. El método de identificación vehicular me va a asegurar de que no cuente por cada, en 10 fotogramas que se movió el carro, cuente 10 carros blancos, sino un solo carro blanco que tuvo cierta trayectoria específica. Luego la etapa de registro vehicular, ya con esa identificación única de objetos y la clasificación dada por la red neuronal, ya me permite, después de terminado el video, generar el conteo vehicular y entregar las clases de interés. Para el aforo vehicular con aplicación en semaforización inteligente, hay que tener en cuenta varios detalles. Primero, la velocidad de los vehículos es baja o incluso cero. Hay una dirección definida de los vehículos y baja probabilidad de giro. Con estas características, el algoritmo de seguimiento vehicular no debe ser de alta exigencia como en otros casos, por ejemplo, seguimiento deportivo, entre otros. Entonces, por estas características, bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo está haciendo el seguimiento de cada uno de los objetos, con umbrales distintos o con un umbral establecido. Y por estas mismas características se decidió trabajar con SORT. Estas siglas son de Simple Online Real-Time Tracking, que es un algoritmo basado en filtros de calma y método de asignación húngaro para que fotograma por fotograma se genere la asociación e identificación única de objetos. En este caso, nuestro algoritmo de seguimiento trabaja con 3 variables adicionales. Max Age, que nos determina cuántos fotogramas debemos esperar para decir, mire, este objeto ya no se volvió a detectar y ya cualquier objeto con características similares es un objeto nuevo. Min Hits, que nos determina cuántos fotogramas mínimos debemos esperar para generar un seguimiento único, es decir, empezar a detectar el carro blanco en el primer fotograma, en el segundo, y si yo pongo min hit de 5, ya detecté hasta el quinto fotograma el mismo vehículo, ahí ya genero seguimiento,
y el umbral de intersección de que es qué tanto traslape debe tener cada objeto entre sí para definirse como un objeto único. Estas variables también son de interés al momento de la calibración de los sistemas de aforo vehicular en línea. Y ya después el proceso de conteo vehicular nos entrega la información de los vehículos de interés. Ahora, centrándonos en el modelo CNN, como ya lo había mencionado, por un lado tenemos YOLO y por otro lado tenemos Faster RCNN. En el momento de hacer la parte de trabajo de campo y comparativa entre ambos modelos, por un lado YOLO contaba hasta la versión 10, es decir, YOLO B1, B2, B3, así sucesivamente hasta la versión 10, cada una con una incorporación o alguna propuesta investigativa distinta. Por otro lado, Faster RCNN lo que propone es incorporar la misma red neuronal para la etapa de extraer la información de interés y la clasificación correcta. Como no establece una red neuronal específica, se pueden ver distintas incorporaciones de la familia Faster RCNN con distintas redes neuronales como BGG16, MobileNet, ResNet, entre otras. O incluso nosotros podemos llegar a proponer redes neuronales con características específicas que se puedan llegar a incorporar a modelos Faster RCNN. Entonces, nosotros podríamos ver diversas combinaciones o diversas propuestas de YOLO o Faster RCNN para detección de objetos. El criterio de decisión que nosotros tuvimos fue, bueno, establezcamos las versiones YOLO más estables, que en ese momento eran YOLO B8, YOLO B9 y YOLO B10. Y para Faster RCNN, ya que son algoritmos que consumen mayor tiempo, veamos cuáles tienen buen desempeño y bajo consumo de tiempo. Y de forma preliminar se estableció MobileNet, ResNet y BGG16. ¿Cómo vamos a seleccionar las redes neuronales y generar una comparación específica? Bajo métricas de evaluación o comparación adecuadas. En este sentido, se estableció para la investigación el WARS o error de conteo relativo ponderado, que determina cuál es el error de conteo de cada una de las clases sobre el total de las clases de vehículos de interés de cada una y el tiempo de procesamiento, que simplemente es una relación de cuánto dura el video y cuál es el tiempo de procesamiento del mismo. Y entonces, la métrica de error ponderado se puede aplicar tanto en video como en fotograma. En cambio, el tiempo de procesamiento, la variación en fotograma es simplemente cuánto tarda la red neuronal en generar el procesamiento de imagen. Con las métricas definidas y establecidas adecuadamente, también teníamos que ver qué dataset de entrenamiento utilizar. En este punto de la investigación había dos opciones. O realizamos un dataset propio de entrenamiento que sea pertinente tanto para YOLO como para Faster RCNN, o buscamos en la literatura un dataset ya reportado y que atienda las necesidades o que sea coherente con la realidad del parque automotor colombiano. De acuerdo a las últimas cifras reportadas en el 2022, en Colombia hay un 60% de motocicletas, 39% de vehículos ligeros y pesados y un 1% de maquinaria amarilla y volquetas. Entonces, en este sentido, y
tras la revisión de literatura, se encontró el A-Dataset, desarrollado por el profe Jorge, el profe Jairo y el doctor Sergio Belasí, en donde se tiene principalmente anotaciones de motocicletas, seguidos por vehículos ligeros y vehículos pesados. Este dataset fue desarrollado o capturado en Medellín con el apoyo de drones, con una perspectiva similar a la que se tiene en semaforización vial. Entonces, en este sentido, se escogió el dataset de entrenamiento más el buen volumen de imágenes que brinda este mismo dataset para la incorporación de pruebas. Ahora bien, aparte de los escenarios de evaluación, también deben haber escenarios de preselección, porque si nosotros hacemos todas las posibles combinaciones de las redes neuronales, sería computacionalmente exigente y un proceso bastante amplio en donde no se incorporaría mayor diferencia estadística, por así mencionarlo. Entonces, escenarios de preselección antes de realizar las pruebas finales, se estableció en la intersección vial de Campanario, que es la de mayor flujo vehicular y con mayor número de carriles en condiciones de distintas horas del día. Con estos escenarios de preselección se realizó el aforo vehicular manual tanto para el método por fotograma como en video. Y se evaluó los modelos ya mencionados, B8, B9 y B10, y por el lado de la Faster RCN, RedNet 50, MobileNet B3 y BGG 16. Esta preselección lo que buscaba era determinar cuáles generaban mayor desempeño entre YOLOP y Faster RCN para ya una evaluación exhaustiva de los modelos. Aparte de que nosotros ya podemos encontrar, incluso actualmente ya se está hablando del lanzamiento de YOLOP B12. Nosotros en el momento contábamos con 10 versiones y cada una de esas versiones presentan distintos tamaños de las redes neuronales, es decir, tienen la misma arquitectura, la misma lógica de procesamiento y demás, pero incorporados con una red neuronal pequeña, o en el caso de YOLOP B8, una red nano, una B8 small, medium, large y extra large. Entonces, el proceso que se hizo para selección de YOLOP B8M, 9S y 10S, en ambos casos de aforo vehicular por fotograma y en video, fue hacer las pruebas con YOLOP B8 Nano con un entrenamiento de 50 épocas, ver qué tiempo de procesamiento nos daba y el error relacionado, pasar luego a YOLOP B8S, donde se incrementaba el tiempo, sí, por ser una red neuronal de mayor tamaño, pero se reducía drásticamente el error de conteo, así hasta llegar a la YOLOP B8M. Cuando dimos el paso, en el caso de YOLOP B8 a L, se aumentaba drásticamente el tiempo de procesamiento, pero no había mayor influencia en el error de conteo. Asimismo, se seleccionó YOLOP B9S y 10S. En cambio, como ya lo había mencionado, las Faster RCNN incorporadas con RedNet 50, MobileNet B3 y BGG 16 se establecieron por su buen equilibrio entre error de conteo y tiempo de procesamiento. Con esta comparación previa de los 6 modelos, tanto para imagen como en video, se estableció que en la evaluación final se iba a incorporar aforo por fotograma con YOLOP B8M y Faster RCNN con RedNet 50. Por otro lado, para el aforo en video se evaluó YOLOP B10S versus Faster RCNN con MobileNet B3 Large.
Ya seleccionados los modelos, ya se hizo un entrenamiento con validación cruzada en cada 50 épocas. Es decir, tomábamos YOLOT B8M, YOLOT B10S, RedNet 50 FPN y MobileNet B3. Lo entrenábamos 50 épocas sobre el ADAM dataset y en el conjunto de testeo se revisaba el Mean Average Precision o qué tan bien clasifica todas las clases de interés del dataset y íbamos anotando ese valor como métrica de desempeño. Así para las 50 épocas, 100 épocas, hasta llegar hasta las 300 épocas. En el caso de YOLOT B8M se obtuvo el mejor resultado en 250 épocas, para YOLOT B10S en 300 épocas, para la Faster RCNN con RedNet 50 en las 50 épocas y lo mismo pasó para la MobileNet B3. Hay que aclarar de que los tiempos de entrenamiento alrededor de 50 épocas para las YOLOT en general consumían entre 4 a 5 horas. En cambio, los modelos Faster RCNN al evaluar 2 etapas y el entrenamiento del mismo consumía entre 8 a 10 horas las 50 etapas de entrenamiento. Por eso no se incorporó mayor fijación en las etapas de entrenamiento más, además que las métricas obtuvieron buen desempeño o un desempeño aceptable. Entonces, ya con nuestros instrumentos de evaluación adecuados, se realizaron 2 experimentos. El aforo vehicular por fotograma, en donde solo se utiliza la red neuronal convolucional respectiva para detección vehicular. En este caso, por el método de calibración de fuerza bruta, es decir, en los mismos escenarios de preselección, con la YOLOT B8M correctamente entrenada, se fue variando el mejor umbral de confianza que fuese a dar. En este caso, presentaba un umbral de confianza de 0.05, es decir, le decíamos a YOLOT, mire, detecte la mayor cantidad de objetos que tenga en escena. Por otro lado, Faster RCNN con RedNet 50, el mejor resultado bajo este mismo método de calibración exhaustiva, estableció un umbral de confianza de 0.85, es decir, Faster RCNN podía detectar múltiples objetos de interés en la escena, pero ya teníamos que decirle, mire, sea más exigente con su clasificación y solo denos los que tengan un umbral de confianza casi cercano a 90. Por otro lado, el aforo vehicular en video, en donde se realiza detección vehicular detección vehicular con los modelos de redes neuronales convolucionales y seguimiento vehicular con SOR, aparecerían 4 términos de interés: el umbral de confianza asociado a la red neuronal, el MAS6, el min hits y el umbral de traslape, ya asociados a la etapa de seguimiento vehicular. Además de que el proceso en video consume mayor tiempo, el método de calibración exhaustiva por fuerza bruta no sería computacionalmente viable. En este sentido, se utilizó la calibración apoyada en Response Surface Methodology o RSM, estableciendo que para la YOLOT B10 el umbral de confianza 0.5, más 603, min hit 100 y traslape 0. Asimismo, para la Faster RCNN con MobileNet se estableció de la misma forma solo algunos puntos de interés o de evaluación y ya se estableció estadísticamente la mejor combinación de factores. Ya con los experimentos propuestos y los instrumentos debidamente calibrados, podemos pasar a los resultados. Las hipótesis investigativas fueron: ¿existen diferencia por el número de carriles en los resultados, diferencia por la iluminación ambiental o diferencia por el
el modelo de red neuronal convolucional. Estas hipótesis se evaluaron a través de una prueba ANOVA, donde la principal influencia es el modelo de red neuronal convolucional. Y no hay una diferencia en la iluminación ambiental, es decir, entre mañana, tarde y noche, sino solo en condiciones diurnas y nocturnas. Es decir, el conjunto de mañana y tarde no se diferencia entre sí, pero el conjunto de mañana y tarde diferencia respecto al conjunto de noche. Las condiciones ambientales también fueron anotadas en todos los escenarios de prueba, donde principalmente hubo escenarios completamente despejados y pocos escenarios donde hubo nubes, que hubiesen nubes alrededor. Entonces, la primera comparación de aforo vehicular por fotograma, nuestro primer experimento, comparamos YOLOT V8 en las distintas intersecciones viales contra RedNet 50. Como podemos ver ya, establece distintos vehículos y clases de interés de forma mucho más nutrida y viable que YOLOT V8, incluso en condiciones nocturnas, pero algunas generan fallo. Por ejemplo, aquí donde un peatón ya es considerado una moto. En esta comparación se realizaron las mediciones de las métricas de evaluación de error ponderado y tiempo de procesamiento con condiciones de mañana, tarde y noche en la intersección de dos carriles y condiciones de mañana, tarde y noche en la intersección vial de tres carriles. De forma general, YOLOT V8, que es la que tenemos aquí, presentó un error de conteo de 40% y un tiempo de procesamiento de 24,38 milésimas. En cambio, RedNet 50 presentó un promedio de 55,38% de error y un procesamiento de 187,6 milisegundos. Pero si vemos el mayor peso del error de conteo de YOLOT 8 fue en condiciones nocturnas. Eliminando esos datos, tendríamos un error de conteo cercano al 27%. En nuestra comparación estadística, como ya lo había mencionado, hay diferencia por el modelo de red neuronal convolucional, que en este caso se favorece la YOLOT V8 sobre Faster RCNN, a excepción en condiciones nocturnas, donde en condiciones nocturnas el error de conteo es más favorable para RedNet 50 que para YOLOT 8. En el segundo experimento se utilizó YOLOT V10 en las distintas intersecciones viales con distintas condiciones de iluminación en comparación con MobileNet V3 en las mismas intersecciones viales y escenarios. En esta comparación, la red neuronal que tuvo menor error de conteo fue MobileNet V3 en la mayoría de los escenarios y un tiempo de procesamiento ya porcentual de 152,63% y YOLOT V10 de 123,36%. Esto nos indica que en 10 segundos del video, YOLOT V10 demora 12 segundos en dar respuesta y Faster RCN incorporada con MobileNet V3 demora 15,2 segundos. También, en este caso ya se favoreció la familia Faster RCNN en todos los escenarios y se acentuó mucho más ese resultado en condiciones nocturnas. Bueno. Entonces, como podemos ver, las redes neuronales para aforo vehicular centradas en semaforización inteligente
Es aconsejable utilizar el aforo vehicular por fotograma utilizando YOLOT B8M. Su tiempo de inferencia es de 25 milisegundos y el error de conteo en condiciones diurnas es de 26,81%. Faster RCNN con RedNet 50 presenta un tiempo cercano a los 200 milisegundos y un error en condiciones nocturnas donde cualquier algoritmo de procesamiento de imágenes va a afrontar un reto de 56,93%. Con esta información y preselección adecuada de los modelos YOLOP, y Faster RCNN, apoyamos también que el método de aforo vehicular por fotograma consume de 24 a 188 milisegundos y en video de 12 a 15 segundos. Estos tiempos de procesamiento también nos permitieron brindar una elección correcta de la investigación de pregrado denominada Evaluación del modelo YOLOP en aforos vehiculares para estudios de tránsito urbano en la ciudad de Popayán, Cauca. Listo. Entonces, esta investigación de pregrado, buscaba generar un estudio de flujo vehicular en intersecciones viales de alta concentración vehicular a lo largo del día en Popayán. Como lo mencioné inicialmente, es una investigación que se realizó con un ingeniero civil que también estaba en formación en ingeniería en automática. Este estudio, pues, los estudios de flujo vehicular permiten el apoyo en decisiones de cómo regular las calles, la orientación de las vías o si es necesario implementar más vías relacionadas en esta etapa. Con la experiencia ya ganada de la investigación de maestría, también se desarrolló un método de aforo vehicular ya netamente centrados en videos, en donde se obtuvieron distintos videos de intersecciones, ya no en intersecciones viales, sino en vías principales de alto flujo vehicular, generando captura de video, procesamiento y resultados de aforo vehicular. Entonces ya en esta etapa se hizo el desarrollo con YOLOT B8M, donde como ya hay un flujo establecido, se establece una región de interés en donde se cuentan los vehículos que entran y salen de la vía. Y por lo general se presenta una muy buena clasificación y seguimiento. Estos puntos que estamos viendo son la trayectoria que se va generando fotograma por fotograma. Bueno, de este estudio ya también se vio si era necesario generar un entrenamiento de la red neuronal o solo era necesario implementarlo con un modelo preentrenado. Al igual que, ya que estos estudios de flujo vehicular se realizan por operarios, la comparación era también si nosotros, desde el punto de automática, podríamos compensar esos tiempos, reducirlos y tecnificar el proceso. En este sentido, el mejor resultado se obtuvo con la YOLOT B8 Nano, con 300 épocas de entrenamiento y un procesamiento del video de reducción de fotograma. No se modificaba el error, pero sí se reducía el tiempo de procesamiento. Entonces, este es como el panorama de cómo esta investigación de maestría ha ido impactando e influyendo a nivel de Popayán, Cauca, y también hay mucha tela por cortar aún en investigaciones relacionadas. Entonces, con esto cierro mi presentación. Les agradezco su atención y doy paso a las preguntas.
Perfecto. No, muchísimas gracias de nuevo al profe, porque sí, efectivamente, pues uno de los escenarios más interesantes es ver el caso de éxito y como bien lo decía, es la implementación. En nuestras latitudes la investigación es más que bienvenida, pero también hay un requerimiento importante respecto a la investigación aplicada, y pienso que ese es uno de los logros más relevantes que tuvo el profe Daniel en todo su desarrollo, y que pues está generando los retos tan importantes. Finalmente, muchas de estas tecnologías resultan siendo incorporadas digamos, por acopios de inversiones políticamente muy rentables, pero que a todas luces pues podemos hacer directamente aquí. Ya se tiene la capacidad y el talento suficiente para poderlas implementar. Entonces, nada, nuevamente felicitaciones, como en su momento le dije al profe, y no sé si compañeros tienen alguna pregunta propiamente, los escuchamos. Bueno, yo sí tengo unas preguntas propiamente, profe, eh, y es específicamente durante el desarrollo del proyecto concretamente, se tuvo la consideración pues, de evaluar modelos preentrenados, es decir, que te sirvieran para no ser el entrenamiento desde cero, sino que te sirvieran específicamente, por ejemplo, con la hora ya de detección previamente lograda. Es decir, por ejemplo, cuando uno toma yo lo que ha sido entrenado propiamente con Coco Dataset, que los pesos no están, digamos, en desorden. ¿Eso se hizo, profe, o cómo lo abordaste? Sí, sí, pues acá pues se muestra como los resultados finales y los instrumentos de investigación y comparación realizados. Pero sí, incluso nosotros evaluamos diversos modelos desde, creo, la YOLOT B3. Tuvimos buenas experiencias con YOLOT B5, pero sí, la primera evaluación que nosotros hicimos es, bueno, ya sabemos que el Cocon Dataset nos brinda diversas clases, hay 80 clases de interés. Entonces, veamos qué también se defiende esos modelos preentrenados en incorporación vial. Pero también nosotros, tanto en la investigación de maestría como en el de pregrado, vimos que hay un factor que pues, yo lo he denominado como factor endémico, un flujo vehicular endémico muy propio de cada ciudad. Incluso se reporta en la literatura que un estudio en India consideró una clase muy específica que aparece ahí, que son los tuk-tuk, son unos carritos pequeños de transporte. Y pues ahí sí exige como la investigación me devuelve un poco, tener en cuenta esas características endémicas, pues no tanto de ciudad, sino como país. Entonces, tener las características del país en el que se van a desarrollar. Y por eso, pues, estábamos buscando o desarrollar un dataset propio que nos permita que esa etapa de entrenamiento se haga solo una vez y que los modelos de redes neuronales obtenidos se puedan implementar en diversas ciudades sin necesidad de mayor calibración y de un reentrenamiento, porque la parte de entrenamiento es un factor muy pesado y que genera un costo adicional al mismo, y que ese fue uno de los retos que afrontamos en Medellín, profe. Perfecto, sí, señor. Sí, efectivamente, esa era una de las dudas. Sí, y lo que mencionan me parece muy crucial. De hecho, la realidad, por ejemplo, cuando yo hice en su momento el estudio doctoral para el tema de la detección de motocicletas, pues era muy sensible el componente, porque efectivamente donde se podía replicar un escenario similar de pronto en el sudeste asiático, donde también hay proliferación de motocicletas y todo este cuento, pero bien lo mencionas, definitivamente se hace necesario la labor de entrenamiento, porque definitivamente nuestras características de movilidad urbano, bueno, hay otras tantas que impactan en ese tema de la detección. Y también tenía otra pregunta para hacerte, profe, y es, como visualiza, siempre se planteó eso, aunque finalmente pues el propósito de estos detectores es que efectivamente, por ejemplo, podamos mover las cámaras, no seamos tan sensibles al tema de la cámara fija y podamos explotar ese tema.
Sin embargo, ¿cómo ves la posible implementación de un análisis contextual? Es decir, por ejemplo, no tiene sentido entrar a analizar objetos a menos que estén desplegados no sé, en la vía, ¿cierto? Que veían muchos de los casos de los falsos positivos que se evidenciaban en las pruebas, obedecían a eso. O sea, que digamos uno siempre tiene el paralelo, ¿cierto? De cómo comparar el sistema con respecto a lo que hace el ojo humano entrenado o el ojo humano en general. Entonces, para nadie es un secreto que nosotros cuando estamos en la vía o en el escenario vial, pues, pues ponemos especial atención, ¿cierto?, a la carretera y concretamente ahí nos concentramos específicamente para la toma de decisiones y para activar el sistema. ¿Cómo verías ese escenario de una posible capa previa de un análisis genérico en el cual pudiésemos enfocar, ¿cierto? Como de alguna manera sesgar o restringir el tema de la detección. ¿Te parece viable o definitivamente pues no generaría valor agregado? Pues esa parte sí es muy, muy interesante y pues ya después de haber culminado o de haber culminado la dirección del trabajo de pregrado, sí es como importante como sesgar o implementar una red neuronal específica o entrenada propiamente. Por ejemplo, si el estudio de flujo vehicular va centrado hacia densidad de flujo, bueno, ahí sí nos interesa todos los vehículos. Pero si es para ver si algunas vías necesitan mantenimiento o renovación, nos podemos centrar netamente en vehículos pesados. Entonces, una segmentación mucho más a fondo, dependiendo el tipo de estudio o de aplicación misma de la herramienta, que sigue siendo la misma, pero que se le pueden agregar más capas para una explicación o evaluación específica. Perfecto, profe. Yo sé, pues digamos que por incidencias aquí, que has seguido trabajando mucho en el tema de la detección y en el tema del tracking. Ya te doy paso, Juan Camilo. Y es específicamente en el tema del tracking, si has visto, no sé, la pertinencia del tema de los visual transformers o hay otros detectores que están por ahí en furor, si nos pueden generar valor agregado, hay uno que se llama ByteTrack. Eso los has podido revisar o pues entiendo que en buena medida el tema de así como pasa con el ojo humano, también el tema de la información en video pues enriquece un poquitico el ejercicio. ¿Cómo ves esa posibilidad? Pues hasta el momento la parte de Transformers sí no, o sea, ya, ha sido llamativa, pero no la he llegado a generar de implementación en código. Pues el costo computacional asociado también Sí. va a incrementar, pero también lo que sí he visto y he hecho como algunas pruebas relacionadas es hacia el seguimiento por el trading o el multihilo para distintos videos. Es decir, lo que está pasando en un video, que me pase la información al otro y generar un seguimiento con distintas cámaras. Uf, pues sería brutal también. Sí, Ese otro pero escenario súper interesante porque finalmente pues es a ver, yo te cuento, ese es el escenario sobre el que se monta todo el tema de seguridad. Aquí, y hay una inversión brutal alrededor de cuento. Aquí sigue siendo manomático, sin embargo ha demostrado resultados, ¿no? El tema de fleteo, entonces te cuento, pues hacerle trazabilidad digamos, a las detecciones y después la lógica que tendrían también la composición vial para poder generar producciones. Finalmente sobre eso hay mucho y pues hay mucho interés. Perdóname, Juan Camilo, tenías una pregunta, que pena contigo que yo te interrumpí. No, no te preocupes. No, yo tenía pues Ok, como una serie de dudas. sí, Pues la primera que es como un poco obvia, pero cuando se hace el análisis de, pues, de las vías, yo me imagino que en una ciudad donde se tenga mucha cultura vial, debe ser mucho más sencillo realizar el análisis porque digamos que los carros están más ordenados que en una donde, por ejemplo, te pasen muchas motos en la mitad, que haya muchos carros juntos, que sea como más complicado para que la detección pues, sea como más fiable.
Y la otra era como, o sea, una pregunta, si es posible saber cómo, cómo saber el comportamiento de los autos. Por ejemplo, saber cuándo hay una persona que está manejando de forma muy imprudente o que está manejando pues como no debería, o sea, si se puede realizar ese análisis como tal. Como por ejemplo hacen los autos de Tesla, que cuando ven un posible accidente, el carro frena para proteger al conductor. Listo. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues en sí lo de la cultura vial sí, siempre es útil, pero ya desde la parte de procesamiento de imágenes, eh, los escenarios que son retos es más que todo cuando hay una gran densidad vehicular, ¿vale? Lo que uno busca es de que el sistema de detección de imágenes o de video esté de forma ubicada adecuadamente para evitar oclusiones, que por ejemplo, eh, que tenga una perspectiva completamente desde arriba nos ayuda a detectar adecuadamente los vehículos. Si nosotros ubicamos la cámara que quede completamente paralela al suelo y sin mayor altura, va a generar retos. Entonces es más como hacia la ubicación adecuada de la cámara que si a la parte vial. La parte vial pues también es el flujo, la densidad de flujo vial. Respecto a lo de detectar posibles incidencias o predicciones de un comportamiento erróneo, también es viable, como establecer algunas condiciones o umbrales en donde establecer qué tanto puede girar un carro o decir un rango prudencial donde un carro puede estar generando un vaivén de su posición es prudente, donde ya un cambio brusco ya es imprudente, las velocidades con las que se tiene y que eso de velocidades ya es más como el proceso de calibración no de la red neuronal, sino de la ubicación de la cámara y cómo se visualiza 1 metro por segundo en relación a un píxel por segundo o un píxel por fotograma y demás. Entonces, sí se puede realizar esas estimaciones que son importantes y como ya lo mencionaba el profe Jorge, que tiene mayor impacto en la parte de seguridad vial. Ah, gracias, gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que no los molesto más. De nuevo, muchísimas gracias al profe Daniel y por supuesto a ustedes por su asistencia. Y el objetivo de este semillero es obviamente ir contemplando estos trabajos tan relevantes, estas materializaciones de un proceso de investigación. Obvio, detrás de esto hay muchos años de trabajo del profe Daniel, que seguramente desde el pregrado estuvo analizando pues todo el trabajo que hizo aquí en su pasantía. Pero pues lo que sí resulta muy interesante es que finalmente hay muchos puntos o muchos escenarios en los cuales podemos aplicar este tema de tecnologías de inteligencia artificial. Yo creo que para la próxima sesión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el análisis de expresiones y el análisis de sentimientos. Y vamos a trabajar un proyecto aquí en el Politécnico con una infraestructura que se llama Polivirtual, que es toda la plataforma virtual que ofrece el Politécnico, sobre cuál se está haciendo un análisis de habilidades blandas y sobre el proceso de aprendizaje que tiene el estudiante, es decir, sobre el análisis de la cámara se puede comenzar a generar algún tipo de información respecto a actitudes y a, digamos, modelos de percepción que se puede llegar a tener sobre los procesos de capacitación. Entonces, ese es un trabajo que inclusive está apoyando un doctorado del director que se está, digamos, articulando con esta infraestructura. Y nada, pues de nuevo aquí nos veremos entonces en 15 días, ojalá nos pueden acompañar. De nuevo, muchísimas gracias, profe Daniel Felipe, y a todos ustedes por su asistencia. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación y a ustedes por
oírme. Que tengan muy buena tarde y saludos. Perfecto. Nos estamos viendo en 15 días. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego a luego. todos. Que estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Chao. Hasta luego.